En la sesión anterior, lo que nosotros habíamos visto eran los principios o los orígenes de la administración, en la que le dimos mucho mayor énfasis al momento en el que nosotros nos ponemos a ubicar o a buscar cuáles son aquellos elementos que fueron básicos o esenciales al momento de desarrollar un proyecto o al momento de que nosotros trabajábamos dentro del área de administración. ¿El por qué todo esto? Porque era el que ya nos empezaba a permitir a realizar algunos procesos, ya nos permitía empezar a controlar y a generar ciertos resultados y buscando siempre una mejor alternativa para poder justamente desarrollarlos y poder hacerlos de una manera muy práctica, muy, muy entendible y y lo más sencillo posible. Para todo esto, recordemos de que también nos habíamos desarrollado o habíamos hablado de dichos orígenes que se remontaban a partir de más o menos de la era de hielo o la era de piedra. ¿Por qué? Porque muchas de esas pinturas rupestres que se han detectado, que se han encontrado en las diferentes cavernas, pues ahí dejaron vestigios muy importantes o necesarios para poder desarrollarlos, para poder manejarlos y así empezar a ver qué era lo que ellos justamente desarrollaron pro del cambio de la administración. Y bueno, y continuando con todo esto, vamos a empezar junto con el tema de los precursores de de la gestión administrativa. Dentro de ellos ya hemos hablado de Confucio, pero pues vamos a continuar hablando. ¿Quién es o quién fue Confucio? Bueno, Confucio fue un filósofo que proporcionó una serie de reglas justamente para la administración. ¿Por qué? Porque esto nos indicaba directamente de que antes de poder solucionar un problema, pues nos indicaba, tienes que conocer la ciudad, o sea, tienes que conocer el lugar, el elemento, tienes que conocer las características y qué es lo que estás desarrollando o hacia dónde se va a ir llevando todo este proceso y en qué momento lo vamos a manejar. Sí, o sea, el conocer realmente dónde nos estamos trabajando o dónde nosotros estamos caminando. Y así con ello, nosotros pudiésemos encontrar o hallar las diferentes etapas o formas para que pudiésemos, en dado caso, resolver problemas. Sí, ya con todo esto, ya Confucio ya nos indicaba, ¿sabes qué? Tienes que conocer tu campo de acción, tienes que conocer en dónde te estás ubicando o dónde te hallas directamente, para que así ya con ello ya nosotros nos pudiésemos empezar a enrolar con la posible solución. Pero para todo esto nosotros tendríamos que justamente saber manejar y saber cómo se debe de plantear el problema, el reconocer todo el ámbito y así poder encontrar una posible solución. Otro de los precursores tenemos a Adam Smith. Bueno, Adam Smith, dentro de sus diferentes investigaciones y estudios, lo que propone es la parte de la división del trabajo. Sí, esto qué quiere indicar o qué quiere decir? Bueno, la división de trabajo nos facilitó justamente para poder hacer ciertas cosas o ciertos elementos. O sea, no ser un todólogo, no hacer todo, sino sencillamente hacer parte de las actividades o parte de las acciones que nosotros vamos a tener que generar. Esto, ¿qué tiene que trabajar o esto que tiene que estar viéndose dentro de ello? Ok, pues con esto también indicábamos que
que el personal o los trabajadores tenían que ir justamente desarrollando algunos elementos, algunas partes o o algunas secuencias que no necesariamente todos haríamos todo, ¿sí? Y esto nos ayudaba o nos ayudó a lo que posteriormente lo generábamos como el aumento en la producción. El aumento de la producción nos ayudaba justamente para poder desarrollarnos o para poder manejarlos de una manera práctica, sencilla y una manera muy coloquial a lo que nosotros estuviésemos desarrollando. Eh, También Henry Metcalf nos implementa técnicas de control administrativo. ¿Qué son esas técnicas de control administrativo? Bueno, nos indicaba o nos especificaba que no nos teníamos que salir de las opciones o de las características que nosotros estuviésemos desarrollando. ¿Esto qué quiere decir? Que cada quien tenía que ir haciendo su papel o el rol que ya le tocaba dentro del área. Con ello, ya nosotros, implementándolo directamente, lo que nos decía Adam Smith con su principio de la división del trabajo, pues en este caso, este Henry Metcalf lo que nos indicaba es, decía, ¿sabes qué? Bueno, ya no puedes meterte o ya no puedes estar realizando un todo y por tanto ya lo que tú estás realizando o lo que tú estás trabajando o generando, pues vamos a poder valorarlo, vamos a poder manejar un control de qué es lo que se tiene y el cómo es que se tiene cada uno de ellos y el por qué son las características de que nosotros estamos trabajando. O sea, poder saber o poder reconocer que si realmente puede tenerse o puede manejarse más allá de lo que se tenía. Sí, o sea, ya mantener un control de todas las actividades, un control específico de todas las acciones que se estuviesen desarrollando. Y con ello, al estar manteniendo dicho control, pues ya podíamos ir verificando si realmente se están o no cumpliendo con las características o alternativas que tenían especificadas, que ya se tenían por ahí separados y poder manejar más allá de lo que nosotros pudiésemos tener. Woodward Wilson lo que nos dijo, bueno, generó una política y lo calificó justamente como la ciencia de la administración. O sea, ¿qué quiere decir esto? Este empezó a que todo lo que ya se tenía previsto, pues documentarlo. Empezó a decir, ¿sabes qué? Es que si no documentamos, si no escribimos o no dejamos específico qué es lo que nosotros tenemos que desarrollar o cómo es lo que nosotros tenemos que desarrollar, pues entonces no habría resultados que seguir. No habría, los pedagogos dijesen, no habría aprendizaje, no habría precursión, no habría seguimiento hacia lo que ya previamente se llevó en otros lugares y que siempre y cuando se estuvo llevando de manera correcta. Mientras que Frederick Taylor, bueno, a Frederick Taylor posteriormente se le consideró como el padre de la administración científica. ¿Qué es lo que aportó, vamos a decir, a la gestión administrativa este Taylor? Pues bueno, es lo que fue manejando directamente era que empezaba, empezaba a buscar un mejoramiento en toda la administración. Y con esto, empezó también a encontrar fallas o deficiencias que eran
imputables al factor humano. O sea, el factor humano, ¿qué es esto? Bueno, pues el factor humano es justamente al trabajador y que también se le daba su buen principio, se le daba realmente su realce y su punto básico y clásico para poder desarrollar cualquier situación. Esto con el afán de la búsqueda justamente de posibles resultados, de posible solución sobre lo que nosotros estamos desarrollando, sobre lo que nosotros estuviésemos manejando en ello. Él ya empezaba a ubicar al proceso administrativo y le daba todo el auge directamente al trabajador, al empleado, y ya tenía considerado directamente que dicho trabajador o dicho empleado era el que podía, el artífice directo de todo lo que se pudiese resolver, todo lo que se pudiese estar manejando y de una manera o de una forma que lo que se estuviese manejando en ello, pues se considerara cada vez el parte esencial del proceso administrativo, de que realmente se pudiese llevar a cabo sin ningún inconveniente, sin ninguna situación. Henry Fayol desarrolló la teoría general de la administración en la que aportó los 14 principios de la administración. Esos 14 principios, pues bueno, era la división del trabajo, que previamente ya se había manejado, que cada uno de los trabajadores tendría que hacer alguna de las características sin sin llevarse o sin generar otro tipo de situación fuera del alcance o fuera del camino que se estuviese manejando. Otro de los principios de la administración, la autoridad, en la que pues todo trabajador tenía que llevar una línea directa de jefes en la que pues era la manera o la forma de cómo pudiese realmente llevar a cabo o cómo pudiese manejar un estándar mejor y poder tener un control posteriormente. La disciplina, sí, dentro de ellas infundó que debían de existir reglas dentro de un área laboral en la que el trabajador tenía que seguir. Esas políticas o esas reglas que se desarrollaban era justamente para poder mantener un mejor sistema y así poder también tener dentro de la disciplina, poder mantener la autoridad dentro de ella. La unidad de mando, esto, el reconocer dentro de un organigrama directamente, quiénes eran los jefes directos a los que se tenían que desarrollar o a los que se tenían que manejar ciertos factores o ciertas características que se tenían en ella. Realmente aquí el reconocer a los gerentes que se tenían en ella, nosotros podíamos ir identificando el rol y con ello mantener la autoridad. La unidad de dirección, junto con el organigrama, junto con la unidad de mando y la autoridad, se manejaba toda esta parte de la disciplina. La unidad de dirección se reconocía quiénes eran los jefes directos y se reconocía cuáles eran los jefes paralelos que pudiesen tener en las diferentes áreas y los jefes superiores, ubicándolos dentro de algún organigrama que nosotros pudiésemos mantener. Sí, o sea, el ir reconociendo al personal, el ir reconociendo también cuáles eran los límites que se pudiesen mantener o que se pudiesen tener dentro de la misma organización. La subordinación del interés particular a general, esto también reconocer que si nosotros éramos líderes, gerentes o jefes,
reconocer cuáles eran mis límites mediante la disciplina, la autoridad, y también ir reconociendo quién pertenece a cada una de las áreas que se pudiesen estar desarrollando. Y de esta forma o de esta manera nosotros poder representar de un mejor criterio o de un mejor producto todos aquellos factores o todos aquellos elementos que nos pudiesen servir y quiénes eran los que respondían a nosotros en un momento dado. La remuneración del personal, esto era en cuestión a que ya cuando nosotros tuviésemos un control, una disciplina y quién pertenece a cada uno de nuestras áreas, poder también tener un control de remuneración del personal, porque esto pudiésemos nosotros reconocer o saber si hay personas que pues están cumpliendo con con las características que se solicitaron empleatorias o si no lo están cumpliendo. La centralización es mantener a una gerencia, un jefe que nos pudiese permitir justamente el mejor o mayor desarrollo de todos de todos los elementos que nosotros pudiésemos mantener. La cadena de mando, bueno, el reconocer directamente quiénes eran los diferentes líderes, gerentes, jefes de cada una de las diferentes áreas. El orden, bueno, bajo esta disciplina, poder mantener un orden de acuerdo a la secuencia de elementos o factores que se pudiesen tener en ellas. La equidad se requiere a que la igualdad que se pudiese tener cuando nosotros hablábamos de una organización horizontal como tal y también respetando a la parte de de una línea vertical que se pudiese manejar. La estabilidad de personal, bueno, con esto, poder proporcionar o poder organizar el que el trabajador, vamos a llamarlo de esta manera, pudiese mantenerse y pudiese hacer su labor específica hacia lo que se tuviese. Iniciativa, como otro de los aportes del principio de la administración, pues bueno, permitir que al administrador, a los trabajadores, a los gerentes, poder proporcionar ciertas iniciativas para poder desarrollar un plan de trabajo en la que pudieses eficientar el rendimiento de lo que se estuviese desarrollando. Y un espíritu de grupo se refiere a el trabajo en equipo, ¿no? Que hay que recordar que es todo proceso, toda situación, pues complementario. Esto que nos da a entender al momento de que es complementario es que pues nosotros mantenemos una situación sobre lo que nosotros justamente desarrollamos, justamente estamos. Por tanto, la administración empírica, bueno, pues nos dice que se realizaban o se realizan tareas basándonos en el pasado reciente, o sea, como cuál, las tradiciones, la costumbre, el cómo se desarrolla, cómo se maneja, pero hasta ahí, sin necesidad de que se tuviese por escrito, ¿no? O sea, hay que recordar que ya el mantenerlo por escrito se hace referencia a lo que nosotros conocemos como la administración científica, pero la administración empírica, bueno, tuvo también principales ideólogos, ¿sí? Como Peter Drucker, como Ernest Dale, como Lawrence Apley, quienes ellos también realizaron estudios justamente en experiencias prácticas. Cuando se refieren a experiencias prácticas, es únicamente en que se desarrollaron o se desarrolló una experiencia sobre lo que nosotros veníamos utilizando, sobre lo que nosotros veníamos manejando y no más allá de, no más dentro del mismo, sino justamente el poder manejar o el poder desarrollar de acuerdo a lo tradicional, de acuerdo con lo que se venía realizando en lo familiar,
de acuerdo con lo que se venía manejando en lo de día con día, de acuerdo con lo que se venía manejando en cada vez que se desarrollara cualquier cosa. No se necesitaba, no se requería que se tuviesen estudios directamente basados en ellos, sino nada más se requería que se manejase la parte proporcional y pues con con lo manejado previamente, pues se llevaba a cabo de esa forma. Bueno, y para obtener, pues la administración científica, pues es para obtener resultados, se necesitaba realizar una serie de pasos. Esa serie de pasos es justamente para que nosotros pudiésemos llevar a cabo algo diferente, algo distinto a lo que nosotros manejamos, algo diferente a lo que nosotros pudiésemos desarrollar. Y en ello, pues dentro de esos pasos nos decía, tenemos que identificar el objetivo para poder saber, o sea, si yo quiero resolver alguna situación o algún problema, pues de primero, antes que todo, primero que nada, tengo que reconocer qué cosa es lo que voy a cubrir. Como número dos, nos decía, adquirir información por medio de la observación. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, pues aquí nosotros hace referencia a que pues si ya identificamos qué es lo que queremos hacer, bueno, pues ahora vamos a investigar, a adquirir información sobre lo que nosotros estamos desarrollando. ¿Para qué? Para que posteriormente formulemos una hipótesis, o sea, una propuesta del cambio que nosotros queremos desarrollar y así con ello poder tener ya un enfoque en donde nos vamos a desarrollar, en donde nosotros vamos a manejarnos. Ya como número cuatro viene la investigación de acuerdo con el objetivo y empezar a fijar prioridades. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues de las posibles respuestas, de las posibles situaciones en las que se están indagando, que se están desarrollando, pues ahí ya vamos nosotros a justamente a desarrollar un cambio, vamos a buscar y a buscar posibles soluciones y fijar algunas prioridades de lo que se está justamente desarrollando para un beneficio directo del posible resultado. Y posteriormente, pues ya sería, ya teniendo ciertos resultados o ciertas características que se pudiesen manejar, pues bueno, pues entonces ya viene el mostrar respuestas tentativas al objetivo. Sí, o sea, si ya identifiqué el objetivo, si ya sé de qué se trata dicho objetivo, pues bueno, ahora pues ya vamos a mostrar las posibles soluciones o posibles respuestas en las que nosotros estábamos manejando, en las que nosotros podíamos caer para poder, llegar a una conclusión que se pudiese manejar. Y como último paso sería la implementación de la respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues de acuerdo con lo que nosotros estuvimos desarrollando, de acuerdo con el objetivo que habíamos identificado, el posible cambio o adecuación que nosotros pudimos haber identificado, bueno, pues ahora sería la implementación justamente de la respuesta y para poder evaluarlo, valorarlo y así poder identificar si pues es lo idóneo, si es ideal a lo que se esperaba o si no era ideal, no era lo que se esperaba dentro de ella. Sí, o sea, nosotros aquí en esos pasos de de la administración científica justamente era buscar, siempre estar pensando, buscar y modificar procesos de desarrollo de cualquier acción o cualquier actividad que tengamos en cualquier ámbito. Recordemos que la administración abarca un todo, abarca un proceso genérico en la que nosotros tendríamos que ver qué es lo que queremos hacer o qué es lo que tenemos que generar y el cómo lo vamos justamente a desarrollar. Taylor, como bien es nombrado, o el padre de la administración científica, él creía justamente que la administración era la solución,
potencial a poder resolver cualquier tipo de problema de las empresas. Y efectivamente, porque realmente, porque aquí, cuando nosotros ubicábamos o buscábamos ciertas situaciones o ciertos factores, ciertos elementos que se tuviesen en la empresa, pues hay que ver qué pasos fueron los que se fallaron para poder determinar y o poder adecuar o modificar dicha situación. Esto nos va ayudando, esto nos va manejando a poder acrecentando toda situación, ¿sí? Entonces, ese desarrollo, él justamente en su desarrollo, este, él quería la búsqueda inteligente de cualquier hecho y cualquier conocimiento, ¿no? O sea, el poder, enriquecer. ¿Qué quiere decir cuando nosotros enriquecemos ciertas situaciones o ciertos factores? Bueno, pues realmente lo que él buscaba mejoramiento de cualquier situación, cualquier proporción que nosotros pudiésemos tener dentro de las características de la administración. Bueno, una de las principales características es que es la universalidad. La universalidad se refiere a que la administración es aplicable a cualquiera de las áreas que nosotros quisiéramos manejar. Ustedes pueden ubicar o decir qué área estamos desempeñando o estamos manejando y es existente a la administración, ¿sí? Siempre en todo la parte de la administración. Sí, la segunda característica es justamente la importancia. Sí, pues es aquí es darle el nivel de importancia justamente a la administración en el momento de que nosotros estamos haciendo o estamos desarrollando ciertos procesos, ¿sí? El reconocer que la administración es esencial, es parte clave, vamos a llamarla desde ese afán, es un punto clave que nos puede servir a nosotros a mejorar o a eficientar cualquier trabajo, ¿sí? Siempre y cuando nosotros empecemos a analizarlos, empecemos a verificarlos si real y empecemos la usabilidad, sí, la usabilidad que realmente requiere. La unidad jerárquica, bueno, pues aquí todo personal pues tiene que también manejarse bajo ciertos organigramas. Perdón, estos organigramas nos sirven justamente para poder determinar y el poder saber el cómo estamos preparados, cómo estamos separados y el cómo nos organizamos unos con otros. Y de esta forma nosotros podemos saber quiénes conforman de primera mano nuestro equipo de trabajo. Sí, o sea, cada una de las áreas puede mantenerse o puede tenerse su propio equipo de trabajo. Sin embargo, como toda empresa, toda organización, todos los trabajadores corresponden a un mismo equipo y una parte de ella o cada área, cada departamento van correspondiendo al equipo de trabajo de dicho proceso o dicho departamento que se esté justamente desarrollando. Y de ahí, de esa unidad de nosotros vamos a partir para poder generar y poder cada vez eficientar toda nuestra labor, todos nuestros trabajos en cualquier situación. El ámbito, bueno, pues esto se refiere a los principios, los métodos y procedimientos que van a estar justamente para correlacionarse con la eficiencia del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues el estructurar y el poder identificar si realmente eficienta y mejora el sistema de trabajo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, sobre todo en algunas áreas como de la política, nada más implementan ciertas situaciones o ciertos factores sin necesidad o sin requerimiento de poder mejorarse.
¿Esto qué quiere darnos a entender o qué quiere darnos a reconocer? Pues únicamente se propone o se genera dicho procedimiento, dicho proceso. Para esto se tiene que hacer un análisis sobre todo lo que nosotros pudiésemos, en dado caso, y bueno, ya para ir justamente cerrando todo esto, hay que recordar que dentro de los conceptos básicos de la administración, pudiésemos tener el concepto de Ciavitano, que nos dice que es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar todos los recursos de una administración. Mientras que Robbins y Clutter nos indican que es coordinar las actividades de trabajo para que así se puedan eficientar y cada vez ser más eficaces con las personas y a través de ellos. Mientras que Heath, Black y Border, bueno, pues ellos nos indicaban que era el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de las metas. George Terry nos indicaba que la administración consiste en lograr que se hagan las cosas mediante otras personas, o sea, u otros factores, otros elementos que se pudiesen manejar, que se pudiesen desarrollar. Entonces, ya de repente algunos autores empezaban manejar algunos conceptos o principios básicos de desarrollo realmente en cómo o en qué nos pudiesen ayudar o eficientar para poder manejar. Y como conclusión directa para esta sesión, bueno, la administración se puede conocer como ciencia, arte o técnica. ¿Por qué? Porque está considerada como una ciencia porque es un conocimiento organizado que va a seguir el razonamiento científico. Una serie de pasos, una serie de procesos para poder desarrollar o lograr ciertos objetivos. Se dice que es una técnica, la administración, porque requiere justamente de habilidades para poder adecuar, para poder cambiar, para poder modificar cualquier secuencia de pasos que se tengan incluidos en una meta. Y que también es un arte porque es aplicación personal de conocimientos con la destreza de cualquier persona que lo origina. Y esto va llevándolo a un mejoramiento, a un proceso de mejoramiento de cualquier acción, de cualquier actividad que cada vez es mejor dentro de sus, dentro de sus enfoques, dentro de sus características, dentro de sus elementos y que va sirviendo en pro del poder eficientar y el poder ser cada vez más eficaces al momento del desarrollo de cualquier situación. La administración es considerado como una herramienta o un factor de mejoramiento hacia lo que se desarrolla y hacia lo que se tiene, ¿sí? Y hasta ahí queda. No quiere decir, ahora, la administración por sí sola no va a solucionar nada. También necesita de personas pensantes para poder llevarlas a cabo, para poder aplicarlas y poder desarrollarlas y así poder mejorar en cada instante y en cualquier momento un mejor desarrollo del mismo. Y hasta aquí vamos a quedar con los precursores de la administración.